La iglesia de Dios en las Escrituras tiene muchos adjetivos. El cuerpo de Cristo, la casa de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, es nación santa. Cada una de estas expresiones tiene un significado. Es muy especial cómo Dios se refiere a su iglesia de distintas formas con respecto a su pueblo. Sin embargo, en medio de todos estos adjetivos y esta forma en que Dios llama a su iglesia, hay una que está en la primera carta de Pedro, capítulo 5, y esa expresión acerca de la iglesia, si leemos capítulo 5, versículos 1 al 3, vamos a observar que se repite 2 veces ese calificativo. Pedro dice o se expresa de esta manera: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y viene el llamado, el mandamiento, la orden: a ustedes, ancianos, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Estos versículos normalmente se enfatizan es con relación a los ancianos, a los pastores, a los que cuidan la iglesia. Pero hoy vamos a verlo principalmente desde la perspectiva de lo que es la iglesia y cómo Dios llama a su iglesia aquí. Esa es una característica de la iglesia. Es algo que describe a la iglesia. Y notemos que dice que es la grey de Dios, no es la grey de los ancianos, no es la grey de los pastores. Y esto es algo muy importante. No es para que los hombres hagan y deshagan en ella, no. Y la grey se repite 2 veces acá, en el versículo 2 y en el versículo 3 al final. Ahora, ese término grey en español también se traduce, el original del griego se traduce aquí como grey, pero hay otros sitios en la escritura donde se traduce como manada o rebaño. Un rebaño de ovejas, no son vacas, no son cabras. Es decir, cuando Pedro le escribe en primera de Pedro 5:2 a los ancianos y les dice: apacentad la grey de Dios, lo que les está diciendo es: apacienten la manada de Dios, las ovejas de Dios, el rebaño de Dios. Es un grupo de ovejas que están a su cuidado, y ese grupo o ese rebaño es uno solo. Note cómo está diciendo la grey de Dios. Y el Señor en Juan 10:16 está utilizando este mismo término, no en términos de la grey, sino de rebaño. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y habrá un pastor. El rebaño es la iglesia y el pastor es el Señor. Él es el que va adelante, como Él mismo dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el que guía las ovejas. Él es el que muestra el camino. Él es el que se ha sacrificado. Ahora, de acuerdo a 1 de Pedro 5, ese rebaño o esa manada, ¿qué necesita? La grey de Dios necesita ser apacentada. Y más adelante les dice: cuidando de ella. Ese cuidado incluye o está dentro de apacentar. Sin embargo, son 2 expresiones que se complementan, pero que tienen un enfoque un poquito diferente. Porque, en primer lugar, ese término apacentar tiene el significado de alimentar. Si usted es una oveja que hace parte de esa grey, entonces usted necesita el alimento que corresponde a una oveja. Y ese alimento hay 2 formas de tenerlo: que se les dé alimento, pero también que se les muestre dónde está el alimento, guiarlos al lugar donde está el alimento, que es algo que se expresa en el Salmo 23 acerca de Dios, cuando David dice: Jehová es mi pastor, y dice: nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Eso implica
que el pastor guía a las ovejas y las lleva a un lugar donde está el alimento para que ellas tomen, para que ellas puedan tener suficiente energía, para que puedan andar en el camino, para que no desmayen, y es la provisión constante. Y las ovejas tienen ese doble privilegio, no solo que se les dé el alimento, y Dios se asegura de eso, porque Él es el que toma ese lugar, pero también Él lo hace por medio de algunas personas, algunos que Él pone para ese trabajo, les pone esa responsabilidad para con la grey de Dios, esa manada que es frágil y por eso necesita cuidado. Cuidado es una observación constante en las ovejas, es un prestar atención, es un mirar con preocupación apropiada, una preocupación. Ese cuidar es sobrever, tiene que ver con el griego episcopo, alguien que está sobre otro, cuidando de ella, con el interés o con el mejor interés de que la oveja o que las ovejas estén bien cuidadas, estén bien alimentadas, estén protegidas, que ellas no sufran daño. Por eso la grey necesita alguien que acompañe, que proteja, que advierta, que llame, que despierte, porque todos necesitamos de eso. Todos los que somos parte de ese rebaño. Por eso es muy especial cuando el Señor en Lucas 12:32, la manera tan especial en que el Señor anima a sus discípulos. Mire cómo el Señor aquí les dice, no temáis, manada pequeña, rebaño pequeño. No tienen por qué temer, no tienen por qué tener incertidumbre, zozobra, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es algo glorioso. Les está diciendo, ustedes han heredado todo. No teman, ustedes pueden ser pocos, ustedes pueden ser una manada pequeña comparado con la mayoría, pero mi Padre o vuestro Padre le ha placido, ha querido, es su voluntad, es su deseo darles el reino, llevarlos a la gloria, darles absolutamente todo, garantizarles que hay algo para ustedes mucho más glorioso. Y aquí en la tierra hay cuidado, alimento, provisión. Dios lo ha prometido, porque Él sabe que somos totalmente dependientes de Él, porque Él sabe que nosotros no nos podemos autosostener, autosuplir. Eso es algo que no depende de nosotros. Nosotros podemos madrugar, llegar tarde, como dice en el Salmo 127, esforzarnos 100 veces más de lo que nos esforzamos normalmente si queremos, pero nada de eso va a ser suficiente, ni va a hacer que llegue a mi mano la provisión, el alimento, el cuidado, la salud. Y esto es algo que debe estar presente en la grey. La grey de Dios, Dios la está viendo desde el cielo como su manada, su rebaño, que necesita quien esté pendiente. Y Él es el que está pendiente. Y Él es el que provee personas. Él no solamente provee para las necesidades individuales, sino que Él provee a otros que estén pendientes de su grey. Y por eso es que Pedro mismo en la carta, en 1 Pedro 2:25, Pedro se dirige a los creyentes y les dice, ustedes eran, otra vez, ¿no?, como ovejas, pero ¿de qué manera? Descarriadas. Y ahora, en Cristo, después de haber sido renacidos, de haber sido comprados a precio de sangre, de haber sido rescatados y hechos miembros del pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, y ahora ustedes han vuelto ¿a quién? Ustedes han vuelto al pastor y obispo
de vuestras almas. Eso indica, ustedes necesitan ser guiados. Ustedes no se manejan a ustedes mismos. Ustedes no saben cómo es el camino, por dónde ir. No conocen los peligros, no saben a lo que se están enfrentando. Ustedes necesitan al pastor y obispo. Pastor es el que actúa como el que cuida, el que alimenta, el que sustenta, y el obispo es el que está pendiente, está observando, está cuidando. Isaías 53 dice, cada cual se apartó por su camino, cada cual, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y gracias a que él dio su vida por sus ovejas, entonces ahora ustedes tienen un pastor, tienen un obispo. Ahora, ¿qué son las ovejas? ¿Cómo se comportan las ovejas? ¿Qué temperamento tienen las ovejas? Los que conocen y estudian las ovejas se dan cuenta que las ovejas son felices mientras estén cerca de su rebaño, cerca de otras como ellas, cerca de sus parceras, de sus iguales. Dice que un ejemplar, una oveja, puede vivir entre 10 y 12. Sin embargo, dice, en condiciones óptimas de salud, 10 y 12 años. Con una dieta adecuada, suficiente ejercicio y un ambiente sin estrés, una oveja puede vivir más de 20 años. 20 añitos. Y sin embargo uno dice, uy, 20 años, pero es muy corto. Me hacía pensar, nuestra vida es un soplo. En el Salmo 90 Moisés dice, es como sombra que se va. Nosotros somos así como las ovejas, como los animalitos. Es un periodo muy corto. Otra característica, dice, diversos estudios han confirmado que una oveja puede reconocer hasta 50 miembros de su especie de manera individual. 5 perros y por lo menos 10 humanos. Interesante, ¿no? Un animalito puede identificar quién es quién de los que tiene alrededor, los que tiene cerca, con los que está familiarizado. ¿Cuántos nosotros que decimos ser ovejas identificamos y tenemos cerca? Buscamos. Y la primera característica que leí, ¿nosotros somos felices cerca del rebaño o nos gusta estar aislados? Porque las ovejas son felices y les gusta estar cerca unos de otros. Hay excepciones, por supuesto. Al igual que los animales de compañía, las ovejas aprenden sus nombres, si se les da uno, y vienen cuando se les llama. La característica de la oveja es que cuando oye la voz del pastor, que la llaman por su nombre, vienen. Las ovejas oyen su nombre. ¿Y ustedes recuerdan lo que dijo el Señor? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, porque el Señor le tiene un nombre a usted. Y Él lo llama a usted por su nombre. Y si usted realmente tiene una relación con el Señor, usted identifica su voz y corre. Pero la pregunta es, ¿usted sí está familiarizado con la voz del pastor? Debido a su naturaleza social, las ovejas se destacan por tener un comportamiento de rebaño. Las ovejas actúan como rebaño, no son entes independientes. Esto quiere decir que si una de ellas se mueve drásticamente, el resto las seguirán, aunque no sea una idea del todo buena. Los ejemplares jóvenes siempre siguen a las mayores, así que existe cierto orden jerárquico en sus sociedades. Un comportamiento muy similar a los humanos, ¿no? Los jóvenes deben seguir a los adultos. Los adultos deben seguir a los ancianos, a sus autoridades, a aquellos que Dios ha puesto como modelo. Ahorita miramos un poquito de eso. Las ovejas requieren compañía de otros ejemplares de su misma especie. Requieren, dice, tal y como indican fuentes profesionales, se requiere un mínimo de 5 de ellas para que puedan desarrollar su conducta de rebaño. Como una familia, ¿no? Para que aprendan a comportarse como debe ser. Las ovejas viven en rebaños no porque son sociables, sino para asegurar su supervivencia individual. Según un nuevo estudio, han analizado y se han dado cuenta que las ovejas no son tan lindas como se ven, sino que ellas tienen un interés egoísta. Cuando se ven ante un peligro, por ejemplo un perro,
Los animales en el rebaño huyen hacia el centro del grupo para perderse en la multitud y pasar desapercibidos. Formar parte de un grupo numeroso disminuye de esta forma la probabilidad de ser devorado por un depredador. O sea que buscan el grupo para que el grupo las proteja. Y algunas personas, los que estudian las ovejas, dicen es una actitud como egoísta, es en su propio beneficio que se acerca. Sin embargo, eso tiene una bendición para ellas, ¿no? Y es que el hecho de estar cerca de otras las guarda de peligros. Curiosamente, dice, una oveja reducirá su índice de estrés durante cualquier actividad, comer y desplazarse entre otras, si mantiene el contacto visual con otra. Note cómo el comportamiento de las ovejas refleja mucho y al leer estas cosas entiendo por qué la Biblia utiliza ciertas figuras para referirse a la iglesia, para referirse a nosotros. Las ovejas son animales presa en su ambiente natural. Por eso o por ello requieren compañía constante para no estresarse y no sentirse desprotegidas. Es una necesidad de su naturaleza. Aunque sus sentidos auditivo y olfativo son bastante agudos y perciben elementos a una larga distancia, la visión de las ovejas es bastante limitada. Y eso las pone en peligro. Y por último, en cuanto a la alimentación, ellas son rumiantes. Y por eso ellas comen al inicio del día y al final del día. Y cuando comen, dice que pueden llegar a comer hasta 2 o 3 kilos de comida a la vez. Pero entre comida y comida, ellas como son rumiantes, entonces eso va al primer estómago y después regurgitan, vuelve otra vez y empiezan a masticar, a masticar, a masticar. Y eso tiene un sentido, tiene una aplicación espiritual. Porque ellas comen al inicio del día y al final del día. Miren, esto que estoy leyendo no es para darles información y para que ustedes se me duerman o se aburran o digan esto no me interesa o... No, esto tiene que ver con nosotros. Pregunta, ¿cada cuánto come usted? ¿Cada cuánto se alimenta de la palabra? ¿En qué horario? Si usted tiene una meditación en la mañana y al final en la noche, ¿qué pasa entre esas dos comidas? ¿Usted actúa como las ovejas? ¿Le pasa como las ovejas? Eso que usted se supone de lo que se alimentó en la mañana está en su mente y en su corazón y lo está meditando. La palabra dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo hacer para meditar en la palabra si usted no se alimenta, no se desayuna espiritualmente hablando? Y no come. ¿Sabe cuál es el sentido de comer en la mañana y comer en la noche? Hablando de meditar en la palabra, de alimentarse con la palabra. Que su mente y su corazón durante el día puedan ser guardados. En el día usted tiene situaciones, pensamientos, circunstancias, presiones económicas, de amistades, de circunstancias de lo que sea, para que usted desesperarse, desconfiar, irse detrás de cosas que no le agradan al Señor. Y en la noche, usted cuando se acuesta, su mente, su corazón, científicamente dicen los que han estudiado al hombre y el cuerpo humano cómo funciona, que el cerebro y el corazón son dos órganos del cuerpo que nunca descansan. Por eso usted tiene sueños, porque su mente y su corazón siguen trabajando. Ahora, de lo que tenga lleno su corazón, de eso va a producir pensamientos, porque el Señor dijo, del corazón salen los malos pensamientos y todo lo demás. Pero si su corazón está lleno de la palabra, si su corazón ha meditado en la palabra, si su corazón se alimenta de la palabra, como la oveja que come por la mañana y por la noche, entonces usted va a estar alimentado, va a estar meditando. ¿Ustedes recuerdan cuando Dios le dio el maná al pueblo de Israel? ¿A qué hora tenía que irlo a recoger? Dice que antes que saliera el sol, porque cuando el sol salía, se derretía. Eso quiere decir, antes que salga la luz, y a eso es llamadas las ovejas del Señor. A buscar el alimento cuando hay que buscarlo.
a comer cuando hay que comer, porque llega un momento, una hora del día en que no se puede. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y es ahí donde hay una similitud entre las ovejitas, los animales, y nosotros. Los que decimos ser ovejas del rebaño del Señor. Y una última cosa respecto a las ovejas que me llamó la atención es sus hábitos alimenticios, hablando de los animalitos. Sus hábitos alimenticios determinan el carácter y el temperamento de una oveja. Interesante. La forma en que coma, la cantidad que coma, dice, determinan el carácter y el temperamento. Cómo reacciona, cómo se comporta. Es decir, entre mejor se alimente la oveja, mejor se va a comportar. Y eso tiene que ver eso es una relación directa entre la Biblia y nosotros. Entre más y mejor nos alimentemos del único alimento espiritual, pues nuestro comportamiento va a ser acorde con lo que yo soy, una oveja. Porque muchas veces yo me comporto no como oveja, sino como cabra? Una de dos. O porque no soy oveja, o porque no estoy alimentándome con la dieta regular que debería tener una oveja. Y si la iglesia es la grey de Dios, es decir, ellas están conformadas por aquellas ovejas que han sido llamadas a un pastor y que están llamadas a estar juntas. Eso caracteriza a la grey de Dios. La grey está junta, como las ovejas, y la grey se alimenta como las ovejas, y la grey se comporta como una oveja, si es que es una oveja. Pero el asunto es, ¿por qué muchas veces no me comporto como una oveja? Porque muy seguramente puede ser que no sea una oveja, o porque hay un problema en mí que impide que yo me comporte como oveja, y eso seguramente está relacionado por una cosa, porque no estoy con la dieta regular que debe tener una oveja. Y la Biblia es muy clara en eso. Y no alimentarme como una oveja va a tener repercusiones en mi comportamiento, en mi estilo de vida, en mis palabras, en mis pensamientos, en mis propósitos y en todo lo demás. Porque seguramente se va a asemejar más a cabras que a ovejas. Y las ovejas son las que siguen al Señor. Las ovejas se caracterizan porque oyen al Señor. Y el Señor no nos llama cada año para celebrarnos el cumpleaños. El Señor todos los días nos está llamando por nombre. Todos los días nos está diciendo sígueme. Todos los días nos está diciendo óyeme. Todos los días nos está diciendo familiarízate con mi voz, con mi palabra. Los que son ovejas o los que son parte de la grey de Dios reconocen en primer lugar, 1, no se mandan solos, 2, no dependen de sí mismos, 3, necesitan absolutamente en todo a su pastor. Y cuando yo digo su pastor, no estoy hablando de aquel que usted tiene allá en el púlpito y que le está enseñando. Ese no es su pastor, ese es un pastor. Él es un instrumento, Él es uno de tantos que Dios puede usar para bendecir su vida, pero ese no es su pastor. Ese es alguien a quien usted debe respeto, ese es alguien a quien usted debe honra en cuanto a la responsabilidad que Dios le ha puesto sobre usted, y no para que sea como su jefe, su dictador. ¿Recuerdan lo que leímos en 1 Pedro 5 ahorita? Que le está diciendo, apacentad la grey de Dios a los ancianos, no por fuerza, no obligados, no de mala gana, ni por ganancia deshonesta, sino voluntariamente, con ánimo pronto. Pero también, además de eso, les dice, siendo ejemplos de la grey. Esas ovejas, Dios las ha puesto bajo su cuidado para que Él le diga y le muestre al único pastor, la guíe al único alimento y le haga entender que no depende de Él, porque los pastores humanos se han enseñoreado de las ovejas, y por eso es que Pedro dice ahí, no se enseñoreen, no dominen, no sean impositivos, sean ejemplos de la grey.
El peor o uno de los más graves errores que han cometido los pastores de hoy en día es que no guían a las ovejas al pastor. Un rebaño y un pastor. No, los pastores de hoy no guían, muchos de ellos no guían a las ovejas al único pastor, el Señor Jesucristo. Pero los pastores de hoy en día, ¿qué hacen con las ovejas? Se ponen entre las ovejas y el Señor. Se levantan como si fueran la única autoridad que existe. Y muchos de ellos señalan hasta, por ejemplo, la figura del Papa. Pero los pastores de hoy en día se vuelven incluso más papistas que el Papa. Porque ellos son los que determinan incluso qué hace un creyente, un hermano, una oveja, o qué no hace. Y las ovejas empiezan a decir, ay, ¿qué hago, pastor? Y cuando el pastor les dice, ay, bueno, pastor, ¿y usted por qué hizo eso? Ah, porque el pastor me lo dijo, refiriéndose a ese hombre que tienen allá en el púlpito. Y eso no es así. Pablo, cuando se despidió de los ancianos en Éfeso, se los dijo, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. El rebaño es la iglesia del Señor. El rebaño necesita ser apacentado. Y dice que el rebaño es la iglesia del Señor que Él ganó por su propia sangre. Y la advertencia de Pablo en Hechos 20, los versículos 28 y 29, voy a mencionar el 29, dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, es decir, en medio del rebaño, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. No lo van a perdonar, van a destrozar, van a dispersar, van a hacer el daño que sea necesario porque hay enemigos del rebaño del Señor. Y hoy en día hay muchos que a título de ser pastores han dividido, han dispersado las ovejas, las han alejado unas de otras, les han sembrado desconfianza unas hacia otras. Y ellos van a rendir cuentas, porque no, volvemos al punto, no llevan a las ovejas al único pastor, no les muestran al único pastor, no les dan el verdadero alimento, el maná celestial. El Señor dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el que les da vida, yo soy el que los sustenta, yo soy el que los sostiene, yo soy a quien ustedes necesitan venir para alimentarse. Por eso Él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en sí mismo, y el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece. El sustento para la oveja, el alimento para la oveja es el Señor, y la responsabilidad de aquellos que se dicen pastores es de mostrarles al Señor y de decirles, hoy yo estoy aquí y el Señor, si Él quiere, me puede estar usando para bendecirles a ustedes, pero mañana no voy a estar, porque o el Señor quiere que me vaya a su presencia, o el Señor quiere que me vaya a otra ciudad. Y entonces, ¿qué va a pasar con ustedes? ¿Qué va a hacer de ustedes? ¿Se van a desanimar? ¿Se van ¿van a dejar de leer la Biblia? No, porque el único que permanece, el único que está siempre ahí para cada uno de nosotros y para toda la grey, es el buen pastor. Aquel del Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová, Dios. En el Salmo 95 dice lo mismo, somos ovejas de su prado, somos ovejas de su mano, le pertenecemos a Él. Él es el que sustenta y lo hace a través de algunos que Él quiere hacerlo, aquellos que Él quiere usar como tal. Y por esa razón, la responsabilidad para el cuidado de la grey sobre aquellos que Dios pone a cuidar las ovejas es eso, llévalos al Señor. Es interesante cómo Pedro enfatiza mucho diciendo, y es algo muy claro, les dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, no como imponiéndose sobre ellos, sino más bien siendo ejemplos, en plural, hombres que son ejemplos. Y esa palabra ejemplo en el griego implica un modelo forjado a partir de la repetición. Es como una marca, es como una huella.
es como un molde. Es decir, el que cuida a otros debe ser moldeado primero para que a su vez pueda moldear a otros. El que está cuidando ovejas debe seguir un ejemplo, un modelo, un patrón, para que otros, cuando sigan el patrón, cuando vean ese modelo, sean también moldeados en esa misma imagen. Pablo pudo decir: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Note cómo el mismo Pablo actuó como un buen pastor. No el buen pastor, sino un pastor bueno, un pastor fiel, un pastor que guiaba a sus ovejas, a aquellos que el Señor le había puesto al único pastor. Yo imito a Cristo, y si ustedes ven algo en mí, es Cristo el que está manifestándose en mí. Y lo que ustedes vean de Cristo, entonces imítenlo. El mismo Pedro, aquí en 1 de Pedro 2, dice: para esto fuisteis llamados, le está diciendo Pedro a los hermanos, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El Señor dejó ejemplo, y ahí es donde dice: cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y eso es a lo que llama Pedro a los creyentes. Si sufren por causa del Señor, denle gloria a Dios, porque eso es lo que Él aprueba. Que si ustedes están sufriendo por causa de seguir el modelo de Cristo, de obedecer al Señor, de seguir su voluntad, Dios está siendo glorificado. Están siguiendo el modelo de Cristo. Están siguiendo exactamente las pisadas que dejó marcadas el Señor aquí. Y ahí es donde nuestra mirada y nuestra atención debe ser dirigida siempre, siempre. Por eso el Señor habló en primera persona: yo soy el buen pastor. Y si leemos ahí en Juan 10, vamos a leer esos versículos que están allí, para que veamos el ejemplo del Señor, el modelo del Señor, y lo que las ovejas necesitan, la grey de Dios necesita, y lo que los pastores, o los obispos, o los ancianos, deben siempre tener como referencia, como modelo, para que lo sigan ellos y a su vez aquellos que los ven, para que lo que vean en ellos o lo que vean en nosotros sea a Cristo cada vez más. Mire lo que dice en Juan 10. A partir del versículo 1 vamos a leer hasta el versículo 18. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre. ¿Se acuerdan que leímos que cuando el pastor le pone un nombre a una oveja y se familiariza con él, cuando oye su nombre, sale? Mire lo que pasa. El Señor llama por nombre a sus ovejas y las saca. Cuando el Señor rescata a alguien, te llama por nombre, se dirige a ti de manera personal, se acerca y te hace ver: yo soy el buen pastor, sígueme. Y si tú eres aquel que oyó esa voz, entonces ¿qué vas a hacer? Sales de donde estás, sigues al Señor, porque oíste su voz, y entonces todos los días vas detrás de. 4. Y cuando has sacado fuera todas las ovejas, ¿qué hace el pastor? El buen pastor va delante de ellas, va marcando el camino, va mostrando por dónde. ¿Y qué hacen las ovejas? Se comportan como ovejas, le siguen. Y le sigue, ¿por qué? Porque conoce su voz, porque oyó su voz. No es que, digamos en términos prácticos, reales, físicos, nosotros podamos decir: es que sí, yo oí la voz y es una voz gruesa o es una voz suave. No, es algo que es una experiencia real por medio de la fe. Yo sé que Él fue el que me habló, yo sé que Él fue el que me llamó, porque la Escritura lo dice y lo confirma, porque yo tengo esa convicción, porque Él me dio la fe, porque sé que es Él y porque estoy en paz con Dios, experimentando sus bendiciones, y estoy
disfrutando de la bendición de estar en comunión con Él, de andar con Él, porque eso de seguirle implica una comunión, un buscarle todos los días, un ir a su presencia y un decir, Señor, muéstrame el camino, quiero seguir tu camino. Versículo 5, al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. La oveja ya no va en ese camino extraviado. Antes eran ovejas extraviadas. La oveja de manera individual tiene dos características principales. Una, dejó su vida egoísta de pecado, donde vivía solo para él. Oye la voz, sigue las pisadas de su pastor y se junta a otras. Ese es el comportamiento característico de una oveja. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Triste. Le estaba hablando a los judíos, le estaba hablando a los que tienen la ley y no entendían. 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Pero ¿qué pasó con las ovejas? No los oyeron. Versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos, hallará alimento, hallará lo que necesita, lo que ella le satisface, lo que a ella le afirma y le fortalece en Él. Cuando ve a Cristo, cuando pasa por esa puerta, cuando experimenta esa salvación, sabe que es el Señor, sabe que Él es el que lo llamó, sabe que Él lo salvó. 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da. Él se dio voluntariamente, su ofrenda, su sacrificio fue voluntario, no fue impuesto. Él puso su vida por amor a su Padre y por amor a las ovejas. Por las ovejas, por ustedes, por rescatarlas, para que tengan sentido, para que entiendan, para que vean el camino, para que yo las pueda llevar al redil celestial, a la gloria eterna, y mientras tanto aquí las pueda sustentar y cuidar. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye. Y el lobo, ¿qué hace? Arrebata las ovejas y las dispersa. Esa es la acción del enemigo, dispersar. Y hoy hay muchos que tristemente, a título de ser pastores, lo que han hecho es actuar como el lobo, dispersar las ovejas. Así que, versículo 13, el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor otra vez y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también, ¿qué cosa? ¿Cómo actúa el pastor? El buen pastor, él se sienta a esperar que las ovejas lleguen a él, él va y las trae, él va y las busca, él va y las rescata, él va y se entera dónde están, qué está pasando y las trae. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y entonces habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí hay características tanto de ovejas como de el buen pastor, que es el modelo de lo que es el pastor. El pastor se sacrificó por sus ovejas, dio su vida por las ovejas, las sustenta, pero también las guía, les muestra el camino, porque sabe que ellas solas no pueden. Aquí está el modelo para aquellos que dicen ser pastores, aquellos que tienen el título de pastor, que se autonombran como pastores, pero que no actúan como pastores. Y en Ezequiel 34 está el llamado de atención severo de Dios hacia esos pastores que no fueron a buscar la perniquebrada, que nos curaron la enferma, que se engordaron a costillas de sus propias ovejas,
que se beneficiaron de sus ovejas, pero que no siguieron el modelo, que no actuaron como aquel que dicen que es su Señor. Porque el Señor aquí está diciendo, yo conozco mis ovejas. Miren, nosotros empezamos diciendo o leyendo en 1 de Pedro 5:2, donde Pedro le dice, apacentad la grey de Dios, cuidando de ella. Primero es de Dios, hay que apacentarla, y eso implica cuidarla, y cuidarla, apacentarla, actuar como pastor es acercarse, es poder observar de cerca, es ver el verdadero estado, porque las ovejas pueden estar sufriendo de algo y el pastor tiene que estar pendiente de cada una. Y ese es el modelo que el Señor está mostrando aquí. Dice, yo conozco mis ovejas, y ese conocimiento es cercano. Y por supuesto, algunos dirán, pero es que el Señor lo conoce todo. Sí, pero es que Él ha puesto una responsabilidad. Cuide de ella, sea ejemplo, no se quede aquí esperando que las ovejas lleguen. Vaya y esté en medio de ellas, averigüe por ellas, búsquelas, acérquese, tenga una relación cercana. El pastor está en medio de sus ovejas, pendiente de sus ovejas, viendo si hay peligros alrededor de sus ovejas. Y eso, ojo, eso no está dado solamente para aquellos que son los que predican, los que se paran allá a mostrar su erudición en la palabra, no. Porque un pastor no necesariamente es el que predica solamente, o no es el que principalmente predica. Un pastor puede ser alguien que está sentado, pero que está pendiente de otros, está al tanto de lo que pasa con los que están cerca, y pregunta, y ora por ellas, y se preocupa por ellas, y les manifiesta su preocupación. Y eso es algo que es característico en la iglesia del Señor, porque Pablo mismo, y de esto hay mucho que decir, vamos a parar por hoy acá, pero ese cuidado que Dios prodiga a las ovejas, que muchas veces a nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa no nos gusta, porque pensamos, usted no se meta en mi vida privada, usted no tiene nada que ver, y ahí es donde hay un error, porque ese es un pensamiento de la antigua vida. El mundo, ¿cómo piensa? Usted allá y yo acá, cada loro en su estaca, zapatero a tus zapatos, yo no me meto con usted, usted no se mete conmigo, y todos nos la llevamos bien, porque yo tengo mi vida privada. En el Señor eso ya no existe. ¿Por qué? Porque nos ha hecho una familia, porque nos ha hecho responsables unos de otros, porque somos miembros los unos de los otros. Y el cuidado de esa característica de pastoreo, Pablo le dice a los creyentes de Tesalónica, 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 15. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Reconocerlos es, denle honra, reconozcan que ellos están pendientes de ustedes, porque ellos tienen una responsabilidad, como dice en Hebreos 13, como aquellos que tienen que dar cuenta. Ellos velan por vuestras almas como los que tienen que dar cuenta. El que es llamado por Dios a cuidar del rebaño, le está rindiendo cuentas al Señor. Dios mismo le está poniendo esa responsabilidad, y lo hace porque está respondiéndole al que es el dueño del rebaño. Y aquí le está diciendo Pablo a los creyentes, reconozcan a esos que están ahí, que los presiden y los amonestan. 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, y esto no es solamente para los que predican o para los que son obispos o para los que son... También les rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad, eso es una función pastoral. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Esa es la característica de una iglesia que obedece al Señor, que sigue al Señor, que ama al Señor y se ama entre los hermanos, entre los salvos, entre los que son hijos de Dios. Cuiden, amonesten, alienten, vigilen, cuídense unos a otros como una familia natural. En una familia un hermano no tiene que decirle vaya, esté pendiente de su hermano.
No. ¿Por qué? Porque el hermano que ama al hermano, así no le den permiso, va y dice, venga, ¿y usted cómo está? Estoy preocupado por usted, estoy viendo que usted acaba de hacer algo que no está bien. Y esa es la característica de las ovejas, la grey. Están siendo cuidadas por Dios a través de, porque ellas necesitan todo el cuidado, toda la protección, todo el alimento, toda la exhortación. Necesitan entender que el Señor es el pastor de cada uno y por eso cada uno debe seguir al Señor. Que aquí está el lugar donde las ovejas pueden encontrar esos pastos delicados y que el alimento principal es el Señor, el modelo del Señor, y que todos, incluso los pastores y los obispos, necesitan depender de ese único pastor, de su único rebaño. Y esa manada, por más pequeña que sea, es a quien Él le ha prometido el reino, a quien Dios le ha placido darle el reino. Y mientras tanto, promete cuidarlo, promete sustentarlo, proveerle de lo necesario, en lo espiritual principalmente, pero en lo material también Él ha prometido cuidar, sustentar. Y el Señor lo dejó muy claro, no se afanen por la comida, por el vestido, no se afanen, no tienen por qué. Su Padre, que les ha dado el reino, Él sabe que ustedes tienen necesidad, lo del arriendo, lo de los compromisos, lo del servicio, lo de la ropa, lo de lo que sea, Él lo va a proveer. Y teniendo sustento y abrigo, dado por ese Dios que es el pastor de sus ovejas, por medio de su Hijo que es el buen pastor, estemos contentos y agradecidos y seguros y confiados, y estemos pendientes unos de otros para que el Señor nos fortalezca, porque fácilmente nos podemos desviar, desanimar, desalentar, y necesitamos del que tengo al lado cerca preguntando, ¿y usted cómo está? Yo a usted lo veo raro, ¿le pasa algo? ¿Necesita alguna cosa? Esa es la característica de la iglesia del Señor, que es la grey de Dios, a quien Dios le ha dado todo, le provee todo y la sustenta en todo.